chers auditeurs Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM et aussi pour l'internet www.rfpp.net. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans le 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici, ici nous sommes. Y bien, pues ahora comenzaremos esta emisión correspondiente a este domingo 6 de agosto, el primer domingo del mes, en el que tendremos consagrada esta emisión en idioma español para tratar algunos asuntos dentro de la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa. Pues un servidor aquí en frente al micrófono les saluda y bien, pues en este ventoso domingo, un domingo en que pues ya pasamos algunas etapas de lluvia y vientos huracanados que vienen del norte, del sur, de todo el mundo, ya sea climáticos o también sociales y políticos. Pues bien, en esta ocasión vamos a consagrar en estas crónicas dos temas, uno que trataré a profundidad posteriormente porque está relacionado directamente lo que sucede en este continente americano, en este continente europeo, en este mundo de África, del ensamble global de los países de nuestro planeta. Pues bien, pues en esto he pensado en tocar dos temas sensibles que realmente no son información de hoy o ayer, pero son información del presente social de los últimos días de julio, en que pues tuvimos noticias de muchos colores y sabores. Ahora la moda es que en algunas hegemonías les han dado por descubrir lo que tenían oculto y hablar de alienígenas o visitantes de otros mundos, y también lo que sucede en los últimos días del mes de julio, que ha conmovido y que conmueve y que tendrá pues consecuencias en nuestro mundo global a partir de esos momentos. Y como siempre lo he dicho, todo está relacionado, todo está conectado. Pues hay dos temas que me llamaron muchísimo la atención, y es que el primero, que sucede en África, pues sucedió el 27 de julio próximo pasado de este año que nos corre 2003. Me refiero al golpe militar en Nigeria. ¿Y por qué lo toco? Pues porque en alguna ocasión, ya más o menos hace un mes, toqué el tema de pues de las hegemonías, de los bloques, y con esto una pregunta que decía: ¿Europa una hegemonía? ¿Y cómo nos ven en América Latina y cómo nos ven en África? Y bueno, pues este golpe militar que sucede en Nigeria trae consecuencias directas y también tiene una relación con la creación de bloques. Pues voy a decirles a ustedes que esta información reciente pues tiene nada más el objeto del motivo o la causa de ver qué es lo que está sucediendo y cómo la interdependencia de las regiones pues complican las soluciones y pues los hechos quedan realmente marcados en la historia mundial como graves. Pues resulta de que hubo un golpe en Níger, que es un país que está rodeado al norte por Mali, Argelia, Libia y Chad,
Hacia abajo podríamos decir que está Camerún, que está Benín, Togo y Burkina Faso, entre otros. Estos son los que rodean a este país. Pero también viendo las cuestiones de región, vemos que pues el norte de África tiene el contacto en Egipto con los países de Arabia Saudita, Israel, Líbano, Jordania, Irak, Yemen, y todo esto pues enrarece el encuentro de las hegemonías, de los bloques hegemónicos. Sabemos muy poco en América Latina de lo que pasa realmente en la política europea hacia el África, y vemos que en el África misma se da ya también un frente que podría decirse que está bajo la idea de África Unida, y me refiero, perdón, al CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Que la conformación del bloque oriental y occidental vienen a transformar la naturaleza social en dos frentes que se confrontan y que también podríamos decir que agravan en un momento dado la posición del conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Rusia versus la presencia de la OTAN, que está conformada por los estados europeos, y que esto, bueno, pues es de considerarse para encontrar soluciones y entender, más bien entender la gente de a pie lo que está sucediendo en esa región. Y bueno, pues para esto decir que hay un cúmulo de ideas encontradas, que hay una situación muy, muy, muy fuerte y delicada al mismo tiempo entre lo que es la hegemonía oriental y occidental y la misma eh, unión de países africanos. Yo voy a decir las ideas que para esto se me atraviesan, y digo que en principio, porque tenemos en América la experiencia de los generalatos y de los gorilatos y los golpes militares, yo creo que un golpe militar no es un acto político, es un crimen, como quiera que se vea, que afecta a las democracias. Al igual que la tortura, bien sûr, es un acto ético, pero no son actos políticos. Esto es la solución con las armas, que siempre trae consecuencias y también imposición de intereses hegemónicos muy, muy graves. Porque en un momento dado no se puede decir que es una guerra. Y si entiendo bien el concepto, la guerra no es un film de Hollywood, es un fenómeno de administración de recursos, de resistencia y de oponerse a un conflicto de soluciones armadas. Una guerra, pues, en fin, yo creo que sí, la guerra es una administración de recursos que al tiempo darán la victoria a quien tenga la capacidad de reaccionar. Y lo hemos visto, y hay muchas ideas sobre de esto. Es un tema muy complejo que podríamos citar en otro momento. Y bien, pues para esta introducción, y antes de decir que vamos a tocar el tema, pues me gustaría pues hacer una introducción musical en este domingo para que nos vayamos afinando cómo es que vamos a tratar este tema brevemente. Lo desarrollaré después y posteriormente tocaré un tema de Mexic Rancho, como llamo yo coloquialmente a mi país, y algo que tiene que ver con los ataques a la libertad de prensa, con los ataques a pues la población, a los movimientos sociales, a los líderes de opinión, y que tiene que ver también con la libertad de prensa. Pues no les avanzo más. Yo creo que en este momento podemos iniciar nuestra emisión
con una cantante de origen hispano en un blues muy intenso que, bueno, pasé una selección la semana pasada y esto es Voodoo Woman.
like in my shoe. A crawfish on my shoes. Hey, looking dead at you. Got this from a rattlesnake, a black spider bone. And if that doesn't do it, baby, you better leave a woman alone. They call me a better woman. And I know the reason why. 'Cause every time I raise up my hand, ooh, the sky begins to cry. I said every time I raise my hands up, ooh, and the sky begins to cry. Every time I raise up my hands, you know the sky begins to cry. Thank you. Thank you. Bueno, pues esta chica muy intensa de blues y que pues pronto tendremos algún material exclusivo para Aquí Somos, Aquí Estamos. Fue desde América, Voodoo Woman. El grupo se llama Soulmate. Bien, pues con esta situación del golpe que me vino esta noticia pues a impactar, porque se me atravesó la pregunta de quién va a controlar después de este crimen de Estado, de este golpe de Estado, el uranio en Níger. Y vamos a ver desde el hecho de las hegemonías que han puesto sus ojos en África, el colonialismo, la pues conquista, pues ha sido por los recursos naturales. Y pues conociendo que en Francia hay una gran industria nuclear y que dependen también de la extracción del uranio, pues ver cómo se podría afectar. Ya las noticias nos han dado información sobre acciones de apoyo de Rusia a los países del área, los acabo de mencionar, y que en algunos de ellos pues los gobiernos son precisamente de juntas militares, y la reacción que va teniendo desde las políticas del presidente en Francia hacia África, pues ha habido retiro de ayudas económicas, ha habido una serie de maniobras políticas que pues bien están en torno a lo que yo he llamado coloquialmente también, pero con toda la profundidad del caso, el war business. El hecho es que por un lado el grupo que podría ser hegemónico desde Rusia ha condonado deudas en armamento y en suite, siguiendo esta pues imposición de medidas, Francia retira las ayudas a Níger. Níger, pues muy cercano a Nigeria y a todos los países del entorno, pues tienen una animación social muy intensa en pro y en contra. Pero desde el punto de vista energético, ¿quién controla esa producción? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a manejar los recursos y las presencias internacionales en el área? Pues es un tema muy amplio. Estoy en la invitación de algunos especialistas para tener varios puntos de vista, no para la noticia escandalosa de los muertos y ya dije yo, el golpe de Estado en cualquiera es un daño a la democracia y es un crimen. Y bueno, pues no es un acto político, y vamos a ver desde el punto de vista de la región qué es lo que puede significar el resultado de un golpe de Estado en cuanto a la explotación de recursos naturales, en este caso del uranio, que reviste una importancia estratégica para Europa y concretamente para la segunda economía europea, que es la economía francesa. Pues bien, yo les presentaré un panorama general y en próximas ocasiones trataremos el tema con mayor profundidad.
Una pregunta cruza a los principales países occidentales y sobre todo a Francia. ¿Quién controla el uranio en Níger después del golpe de Estado? La semana pasada una junta militar derrocó al presidente Mohamed Bazoum a través de un anuncio televisivo donde los militares, a cargo del coronel mayor Amadou Abrahame, comunicaron el fin del régimen con un golpe de Estado. El país es un caos. Francia anunció que suspende toda ayuda económica, pero ¿por qué es tan geopolíticamente relevante lo que ocurre en ese país africano, que limita entre otras naciones con Mali, Nigeria y Burkina Faso? Nigeria es el gran proveedor de uranio de Francia, país que posee una presencia militar de unos 2.500 efectivos. Emmanuel Macron ha tenido por objetivo restablecer la influencia francesa en África, pero en los últimos años Rusia se convirtió en un rival que va ganando la pulseada, por ejemplo, con la entrega gratuita de armamento para los ejércitos y cereales. De esta manera, Vladimir Putin está en posición de asegurarse los depósitos de uranio de Níger. La energía atómica es clave para Francia. Cubre, por sí sola, cerca del 70% de la electricidad que consume el país y la mayor parte de uranio que necesita para sus reactores provienen de esa parte del mundo. La ecuación es la siguiente. A los problemas de abastecimiento de gas, ahora se puede sumar esta segunda variable que afectaría a la segunda economía europea. Por esta razón, Francia y también otros países europeos mira con zozobra la frágil situación política en Níger tras el golpe de Estado militar. Además de su estrecha vinculación económica, Francia tiene evidentes conexiones históricas. Sus vínculos coloniales se prolongaron hasta los años 60 del siglo pasado. Níger tiene las cuartas mayores reservas del mundo de uranio en bruto, según las cifras del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y es además el principal origen del uranio que consume la Unión Europea, por delante de Kazajistán y de Rusia. Francia es, a su vez, el mayor importador europeo de esta materia prima, imprescindible, una vez tratada y convertida en combustible atómico, para el funcionamiento de su vastísimo parque nuclear. Los primeros depósitos de uranio en Níger fueron descubiertos en 1957. En las siguientes décadas, Francia y otras grandes potencias nucleares como China posaron sus ojos sobre sus cuantiosas reservas. El interés por estos yacimientos además creció exponencialmente hace 15 años a raíz del encarecimiento de este mineral en los mercados internacionales. Las crecientes dudas sobre el futuro político inmediato de Níger se suman a las numerosas incertidumbres en torno a Rusia, otro país clave en la cadena de suministro de uranio a las centrales nucleares occidentales. La buena noticia, tanto para Francia como para el resto de países occidentales que apuestan por la energía atómica, como Estados Unidos, el Reino Unido, la República Checa o Finlandia, entre otros, es que las dos naciones con mayores reservas probadas, Australia y Canadá, son estrechos aliados. La mayoría de los países con reactores nucleares dependen del uranio importado, reconoció la Agencia Internacional de la Energía en su último informe sobre esta tecnología. Aunque sin señalar a ningún país en concreto, es natural que buena parte de las miradas se dirijan a Francia, el país de Europa que más ha elevado y sigue elevando su puja por la energía atómica. Su dependencia es total. La última mina de uranio francesa cerró en el año 2001. Para colmo de males, el jefe del grupo Wagner, Prigozhin, y líder de los mercenarios rusos, se reunió durante la cumbre Rusia-África en San Petersburgo con representantes de Níger. Y no lo hizo en secreto. Se sacó una foto con uno de ellos y el retrato recorrió el mundo. Quizás ahora se comprenda un poco más por qué Francia y la Unión Europea siguen de cerca la asonada militar en Níger.
Bueno, pues esto nos da pie a otras preguntas y también recordarles que he tratado este tema de Europa como hegemonía en análisis de las conferencias donde Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, pues en español, porque hay que ver también su origen y que ha puesto en boga el hablar en español en las reuniones internacionales, ha manifestado con respecto a China, por ejemplo, con respecto a América Latina y sus recursos naturales y la presencia de Europa de la Unión Europea, no nada más de Europa, de la Unión Europea, que son ciertos países que llevan pues la voz cantante en América Latina. Y como lo he dicho y lo repito, esto realmente es un tema complejo, es un tema que relaciona el asunto de lo que llamo yo, repito, el war business. Y bueno, desde ahorita empiezo a recibir algunas llamadas pues esto... voy a decir, un momento, por favor, estamos al aire. Y ahorita vemos cómo se comunican con nosotros porque es un tema verdaderamente sensible. Y lo trataré en próximas ocasiones, así es que pues les dejo esta incertidumbre, esta duda, esta pregunta: ¿quién domina o quién va a gerenciar los recursos pues naturales de los países que están ahora en el conflicto social hegemónico de la repartición del mundo? Esto pues es realmente un asunto delicado. Y bien, pues para pasar a la segunda sección del tema que voy a desarrollar con más conocimiento de causa, y volvemos a recibir la llamada. Sí, un momentito, estamos en el aire, ahorita te atiendo para ver si la opinión que vas a dar puede pasar al aire. Un segundo. Entonces, bien, pues, ¿por qué no dejar así con una frase, con una pregunta también musical y blues? I don't need nobody, diría alguno de los países. Nos podemos gastar el asunto solos, pero pues si esto es así, pues que sea. Mientras tanto, esto queda en el aire y ahorita seguimos con, voy a ver quién de nuestros escuchas se ha comunicado con nosotros. Fire yourself. I'm fired.
Bueno, pues escuchamos a David Rotundo, David Rotundo con este rotundo pregunta que I don't need nobody, no necesito a nadie. Pues me acaban de decir que hay una falla en el internet. Aquí no tenemos registrada ninguna falla de sonido, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en esto y trataremos de arreglar el problema. Aquí, bien, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a verificar si tenemos nuestra señal en el internet, y parece ser que hay algo que bien, vamos a decirle a nuestro técnico que vea si hay algún problema. Pues bien, como decía ustedes, este tema lo voy a tratar más ampliamente y pasamos ahora a algo sobre México. Pues bien, en esta ocasión vamos en el presente social que implica una extensión grande de tiempo a trasladarnos al último día del mes de julio del año 2015 y recordar a ustedes que hubo un asesinato muy sensible para la vida social de mi país. Fue asesinado Rubén Espinosa Becerril, fotoreportero veracruzano, y Nadia Vera, activista social. Y todo esto que hace 8 años sucedió, pues es una situación que pues me ha dado a reflexionar también, porque un asesinato de un periodista de hace 8 años es la historia de un crimen de Estado y las complicaciones para dar impunidad a los participantes con este asunto que no ha cerrado en el juicio y que día a día pues aparecen pues aportaciones de las familias de estos 2 ciudadanos y entre otros que fueron asesinados. Los voy a recordar y les voy a leer unas letras que como epístola he puesto en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa en wordpress.com. Juanito Guanabacoa, wordpress.com. El homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera, la modelo Mil Virginia Martín, una maquiladora Yesenia Quirós y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete en la colonia Narvarte, plena Ciudad de México. No es una colonia marginal, tampoco es el centro, pero es una colonia de, vamos a decir, clase media, que vive realmente el fenómeno urbano de la Ciudad de México. Esto sucedió el 31 de julio del 2015. Bien, pues los años pasan, las investigaciones, elucubraciones, interpretaciones y construcciones de verdades de mentiras, entrecomillado, historias oficiales y verdades históricas han bañado el caso del asesinato múltiple en el que un fotoperiodista veracruzano y una militante social con otras personas cercanas a su círculo fueron asesinadas en la hoy CDMX en 2015. Pero la investigación sigue abierta y si el objetivo es alcanzar justicia, que también yo lo entrecomillo, esto parece ser una guerra de intereses de fondo político en el que bien puede hablarse de un crimen de Estado. De las amenazas sufridas por el periodista Rubén Espinosa Becerril y posibles presiones por parte del hoy preso exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, que está sujeto a juicio, entre otros delitos graves por desaparición forzada, que no es solo una mancha más al tigre de su corrupción, sino la puerta de entrada para saberlo capaz de mandar matar al periodista. Pero bueno, esto habrá que probarlo y sabemos que los juicios son litigios de poder y complicidades corruptas que deberían contenerse en la investigación abierta de este multihomicidio, cosa que no ha sucedido y que es de dudarse si será atraída esta línea de investigación
por la Fiscalía que después de 8 años no ha descubierto la neta contenida de los hechos. Lo curioso es que para que la realidad sea considerada verdad, debe probarse. La primera la sabemos, hay 5 muertitos y en ese ambiente hay evidencias que estos no son parte de un cartel, no son conspiradores o terroristas ni posibles sicarios a los que se habría ajusticiado en un acto de venganza divina. Un fotoperiodista con amplia trayectoria y una activista social de participación probada en movimientos de reivindicación. Eso era lo que eran. Son gentes todos a los que se les ha criminalizado, exhibiendo detalles de su vida personal, vinculándonos a hechos que solo enturbian la neta de netas de lo que sucedió aquel fatídico día en que a plena luz fueron asesinadas a mansalva. Lo que ha sucedido en 8 años ha sido toda una estrategia de disuasión, entre comillas, que enturbian complicidades que finalmente brotarán por la acción de los familiares de los afectados y de organizaciones confrontadas con los poderes corruptos de los detentores del poder infiltrados en niveles muy altos del gobierno. Forman parte del estado de facto. La batalla es realmente estructural y en esta el tiempo para los cambios requiere una reacción y una acción social de muchos años y gentes. Lo difícil y muchas veces casi imposible para el ciudadano común es retener los muchos nombres de implicados y su relación con los hechos, la gran cantidad de pruebas y vericuetos del sistema, el seguimiento de lo que ocurre en el entorno inmediato y dinámico de los responsables de la investigación del caso, que oculta las verdades y las verdaderas complicidades que persiguen su objetivo, impunidad de los maléficos cerebros criminales organizados en el asesinato múltiple y atentado contra la libertad de expresión y la protesta social. Así que los nombres de los victimados se apilan con otros muchos de casos similares y la tormenta mediática logra su objetivo: miedo y desconfianza social con el ingrediente de aceptación de una sumisión al poder, con la frase "nada podemos hacer". Y así las cosas seguirán igual y aquellos, los malditos, seguirán en el poder. Quienes están en esta guerra, las familias afectadas, artículo 19, también una organización, han sacado nombres y relaciones y han pugnado porque el proceso se agilice. Un ejemplo, lo tomo de fuentes abiertas. El nombre del agente es de un agente del ministerio es Luis Javier García Saldaña, actualmente adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en la Alcaldía Cuauhtémoc, es uno de los municipios de la ahora CDMX. Su relación con el caso es a partir de su hijo, Alejandro N., quien, de acuerdo con las familias de las víctimas, participó directamente en los hechos y no se le ha investigado. Dejo un poco de información generada este 2023 tras la manifestación de los familiares de los afectados. Las conclusiones no serán posibles por faltas de evidencias probatorias, pero el sentido común nos dirá que efectivamente estamos ante un crimen de Estado. Desde las primeras declaraciones de las autoridades, desde las primeras declaraciones de autoridades de la Ciudad de México aseguraron que en los asesinatos participaron únicamente 3 personas. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de revisar las cámaras de videovigilancia, se han podido establecer que fueron 5 hombres los que cometieron el multihomicidio. La Fiscalía, sin embargo, no reconoció esto sino hasta el año de 2022. Pese a esto, actualmente solo 3 personas han sido detenidas: César Omar Martínez Cepeda, Cendejas, Abraham Torres Tranquilino y Daniel Pacheco Gutiérrez.
o sea, los autores materiales o los chivos expiatorios, como en otros casos, ¿no? De ellos, solo los primeros 2 han sido sentenciados por el crimen. El tercero, Daniel Pacheco Gutiérrez, obtuvo una anulación de su sentencia por violaciones al debido proceso y actualmente se está repitiendo su juicio. Vean estos, son los vericuetos que estaba yo mencionando. De los otros 2 implicados, entre los que estaría Alejandro N., la Fiscalía Capitalina no ha dado más información y además ha perdido evidencia importante en el caso, como algunos registros telefónicos de los sospechosos y objetos personales de las víctimas. Nomás ahí para que se la gasten. También de la autoría intelectual poco se sabe, aunque desde un inicio se ha presumido que el multihomicidio pudo estar relacionado con la labor periodística de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera que realizaban en Veracruz. En ese entonces gobernado por el priista Javier Duarte, actualmente encarcelado por lavado de dinero y asociación delictuosa. Y ya este año también vino lo de desaparición forzada. Para esto, sin que sea una información oficial, todos los que hacemos investigación de informaciones apuntamos al mismo punto. Se puede hablar de crimen de Estado, con todos los asegúnes del caso y guardadas todas las proporciones de la coherencia del discurso. Esta es, pues, solo una visión personal, pero pues aquí la evidencia en circulación en las redes sociales la puse en un video que, bueno, pues creo pertinente presentarles a ustedes en este momento. Por lo pronto, le vamos dando la más cordial bienvenida a nuestro querido maxi abogado Federico Anaya Gallardo, que ya se encuentra con nosotros. Mi querido Federico, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás, mi querido Federico? Pues sigue, por lo que veo, pues siguen las noticias que estamos, mi querido Federico, pues desbordados. No tenemos más que decir que señalar que estamos desbordados, y uno de esos es, vamos a colocar, si te parece bien, mi querido Federico. No, mira, ya está David, ahí está David para poder iniciar con ese tema, porque íbamos a iniciar precisamente más bien con el tema del multihomicidio en la Narvarte, aprovechando que está David y que no sabemos si de pronto pues tenga que abandonar aquí la mesa para tener que moverse ya a la conferencia de prensa. Yo vi que estaba anunciada a las 10 y luego en otro cartel vi que estaba anunciada a las 11, o sea que ya me quedé bien confundido a qué hora es esa conferencia, pero ya veo que se ve ahí David Peña. David, ¿nos estás escuchando? Buenos días, mi querido Ernesto, Federico. Sí, acá ando por acá la audiencia, también un saludo. Ya me tuve que mover, yo había pensado que también la conferencia era a las 11 y ya luego me dijeron que era a las 10, yo también me confundí, entonces, bueno, ya voy en camino hacia allá, hacia la conferencia de prensa. Újale, pues ya va retrasado, mi querido David. David, pues ponnos en detalle, sabemos que te vas a tener que cortar pronto, así que cuéntanos, David. Pues mira, Ernesto, a la audiencia recordar que el día de hoy se cumplen 8 años del multihomicidio de la colonia Narvarte. Fue un caso que marcó la administración de Miguel Ángel Mancera cuando estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que nosotros en diferentes momentos hemos dicho que marcó un parteaguas también en la forma en la que se veía o se concebía la Ciudad de México como un espacio pues neutral, digamos, o un espacio de protección para las personas defensoras de derechos humanos y para los periodistas, que era como una suerte del refugio a nivel nacional cuando eran perseguidos, amenazados en otras entidades federativas, y pues que sabían que podían venir a la Ciudad de México a refugiarse literalmente para resguardar su seguridad, su integridad. El asesinato de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados Nadia Vera, una activista, defensora de derechos humanos de Veracruz, Rubén Espinosa, periodista también, fotoperiodista de la revista Proceso y de otros medios, que radicaba en Veracruz, y que ambos tuvieron que salir de esa entidad cuando estaba el gobierno de Duarte, justo pues perseguidos por su gobierno en ese momento, perseguidos por una suerte de política de hostigamiento, de amenazas que se cirnió sobre defensoras de derechos humanos, periodistas y sobre las personas críticas. Federico, ¿tienes algún comentario con respecto del caso del multihomicidio en la Narvarte hace 8 años?
Bueno, de hecho, solamente un comentario que vendría a ser muy obvio. O sea, son 8 años. Y otro de nuestros temas tiene que ver también con demasiado tiempo. Las investigaciones criminales en los casos emblemáticos, como es el que nos estaba explicando David, tardan demasiado tiempo y no queda claro si la investigación realmente ha ido hasta sus últimas consecuencias. O sea, si realmente las fiscalías han presentado ante los jueces penales el caso completo. Que el problema más grave es la tardanza en la investigación y la tardanza en llevar ante los jueces penales los casos es parte del sistema de impunidad y es un sistema que no terminamos en ninguna de las entidades federativas de resolver. Sí, y fíjate que en este caso, donde también nos tocó colaborar a petición de la coadyuvancia en el caso, pues David Peña, en este caso, pues el Centro de Acción de Derechos Humanos, por los Derechos Humanos, donde está David Peña. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Ay. Justicia Social. Te lo voy a tatuar, Ernesto. Pues Sí, casi, de veras. bueno, de hecho, si te das cuenta, yo creo que es casi la primera vez que lo dices completo en la mesa, ¿eh? Te van a regañar, más bien yo creo, ¿eh? No, aquí estoy, tengo que hacer poner en alto mi terruño, Pues Grupo de Acción por los sí, Derechos pues Humanos y la Justicia Social. Bueno, pues escuchamos esta noticia que sigue siendo parte de la idea que estoy poniendo en letras, porque en la otra esquina Javier Duarte Ochoa, el exgober, preso sujeto a procesos, es la prueba de las corruptelas y de los intereses políticos confrontados, y pues en este arroz no hay buenos ni malos, sino gentes de poder, en una guerra que embarran a todo mundo y que demuestran los abusos y crímenes que no pueden ser probados, amparos concedidos, amenazas a jueces y legisladores para que no den o no den dictámenes de amparos o sentencias que ha recibido este exgobernador en algunos de los delitos a los que hace frente a la justicia. Y esto pues es muy grave. Es un problema estructural, como bien dicen, y el sentido común nos arroja a pensar no nada más a mí, sino a un gran número de ciudadanos comunes. Es un problema estructural y en un sexenio que se agota, que es el actual, sí ha habido avances, podemos presagiar retrocesos cuando los mandamases cambien y las líneas de intereses se reacomoden. Los jueces federales que otorguen el amparo al exgobernador Javier Duarte, dice una de las partes, por desaparición forzada, serán denunciados, advirtió el gobernador de Veracruz, actual Cuitláhuac García Jiménez. Es que será posible que todos tienen colas que les pisen en el Poder Judicial para que puedan recibir una amenaza si hacen o no hacen, o es que el poder del billete nadie se le puede resistir. Eso lo vamos a ver. Este gobernador actual dijo además que el exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez Zurita mantiene abierta una investigación por el mismo delito. La investigación no ha concluido y aún no hay sentencia por el delito de desaparición forzada, insistió. Como se informó en el pasado martes, estos van hace 2 semanas, señores, en el presente social que les estoy relatando, los abogados defensores de Javier Duarte Ochoa obtuvieron un amparo contra el delito de incumplimiento de un deber legal al no haber realizado como debía el proceso de entrega-recepción al exgobernador interino Flavio Ríos, quien lo sustituyó en el cargo cuando solicitó licencia en 2016, 58 días antes de concluir su sexenio. Bueno, pues vemos ahí esta trama, este actor en el que fue acusado de amenazar a el periodista Becerril, pues todo esto no se ha ventilado en su juicio y bien vamos a decir, la problemática es realmente fuerte. En fin,
Al ciudadano común solo le quedará el camino de la democracia, de la democrática elección, llegado el momento, que es el próximo año, y los fantasmas de la abstención, los medios y sumisiones al poder asesino de los gobernantes tendrá sus efectos sociales en mi país. Y los cambios serán la utopía de los idealistas o el pretexto de los activistas extremistas, porque la lucha sigue. Y mientras tanto, pues yo se las dejo ir de ese tamaño para pues pasar a otro asunto, porque pues se habla de un asesinato múltiple, no hay soluciones y después de 8 años, yo me pongo a pensar también, ¿qué pasa con el grandísimo número de asesinatos? Vamos a dejar de afuera las causas naturales de una sociedad en conflicto, como podrían ser las pasionales, las riñas en cantinas y todo esto, sino los muertitos directos de la violencia de un Estado que no ha podido hacer frente a la criminalidad organizada y que esta además, en vez de retraerse, se apodera y empodera más de ciertas partes de mi país, pues esto deja un aspecto pues general de desear una mejor acción del gobierno, pero también nos enfrenta a la realidad de la complejidad de los poderes cuando no todas las personas en el ejercicio de su función son probas o hacen las cosas como se debiera. Y esto pues con el fenómeno de la corrupción, que si bien no es natural de nuestra cultura, pues está también atizada con intereses muy obscuros, pero no nacionales. Y esto pues complica el asunto porque tenemos miles de víctimas en estos casos y como lo dije al principio de esta presentación, pues se apilan los nombres, se guardan los cadáveres, se desaparecen las instituciones que necesariamente deberían de aportar investigaciones para solucionar un problema que yo considero estructural y grave en mi país. Pues esto lo pueden ustedes leer con más calma. Hay toda una referencia de fuentes abiertas y de sitios con diferentes pues opiniones acerca de este acto y de lo que es la investigación en este caso. También, pues yo les digo, por ejemplo, el Arturo Bermúdez Zurita, el que lleva la investigación abierta según el actual gobernador, fue acusado de incurrir en delitos de desaparición forzada y enriquecimiento ilícito también. De acuerdo con lo expuesto en el documental A Plena Luz, el caso Narvarte, los peritajes arrojan que horas antes del crimen, Abraham Torres realizó las 3 llamadas telefónicas a una persona registrada en el presunto con el presunto seudónimo de Tormenta, porque a Arturo Bermúdez Zurita era el apodo bastante similar al alias del Capitán Tormenta, como se le conocía, bajo el cual también era conocido este exsecretario de Seguridad del Estado de Veracruz. Ven ustedes cómo las cosas son en lo que yo llamo realmente el enjuague total de un crimen de Estado y que la impunidad hasta el momento de los grandes cabecillas y de las personas que siguen en el ejercicio de las esferas del poder, pues están impunes, están ahí suavecitos y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es un año el que viene y este presente en que el asunto de las elecciones, al igual que en los Estados Unidos, vean cómo todo tiene sus pues vamos a decir conexiones circunstanciales de lo que puede pasar en el mundo porque esperamos las elecciones en los Estados Unidos, de lo que puede pasar en mi país porque esperamos las elecciones próximas del cambio de gobierno y así se va enrareciendo el ambiente y así el presente social se va extendiendo y las soluciones se van dilatando y la violencia se va acrecentando. Bueno, pues esto es muy sensible, muy
altamente delicado y bueno, pues merece también pues, la participación de otros especialistas y otros puntos de vista. El asunto que vimos ahorita de la referencia noticiosa, pues son de periodistas que yo siempre he seguido porque han tenido realmente pintada su raya. Me refiero a Ernesto Ledesma. La semana pasada pasamos su confrontación respetuosa y periodística con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera o el sistema de conferencias matutinas que da el presidente para hablar de asuntos sensibles del país. Federico Anaya Gallardo, pues es un abogado también de reconocido prestigio con sus columnas periodísticas, y David Peña, que es un reportero que pertenece a la ya escuchada Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos. Y bien, pues si las relaciones de poder se dan en términos de los estados en base a intereses de poder, pues vemos que los que vamos a poner los muertitos siempre somos la ciudadanía internacional, los ciudadanos, la chusma general, como lo digo coloquialmente, y estamos bajo el yugo del sistema y del aparato hegemónico de matar, que es el, como le llamo yo coloquialmente, el war business. Bueno, pues en esto vamos a pasar a otro tenor, ahora teniendo ya pues la primera hora de emisión en frecuencia París Pluriel desde el 106.3 del FM y www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos, nous sommes ici, ici nous sommes. Y bueno, los dejo en un momentito con esta que dice así. Y veremos qué es lo que ha pasado con la señal a través del internet. Voy a tener noticias de nuestros técnicos. Así queda y bueno, pues...
Bueno, pues aquí haciendo las llamadas correspondientes para que nos digan si nuestra señal está saliendo bien o hay algún error que tenemos que reparar. Pues estamos aquí estamos en el 106.3 del FM y bueno, pues seguimos con la emisión aquí, Crónicas de Juanito Guanabacoa y bien, pues hemos tocado este tema y bien, pues nos dicen aquí los compañeros, vamos a ver, sí, todo se escucha bien, o sea que sí estamos saliendo al aire. Y bueno, esto me tranquiliza porque las llamadas que hemos recibido es que en un momento dado, estas llamadas salió bien. 3 personas a las que hemos preguntado nos dicen que sí nos escuchan, posiblemente haya sido un error pasajero que pues ajeno a el control de aquí de la régie, como les dicen en francés, de la cabina de comandos de la estación, pues se informa que sí está saliendo nuestra señal. Bueno, pues entonces en este momento yo sí quisiera decir que podemos repetir un tiempo que fue presentado así musicalmente en exclusiva desde Colombia. Daniel Cárdenas nos mandó su participación y pues me han pedido que repita esta participación musical porque siendo de América del Sur, desde Colombia, fue enviada directamente y bueno, esto nos dice así.
Bueno, pues como les decía, Daniel Cárdenas nos envió su trabajo directamente desde Colombia. Fue presentado por primera vez en la sección de cuentos y poemas para todos que lleva Sofi Velasco en esta estación y que bueno, pues cada 15 días hace su aparición en la antena en directo desde este lugar de París para el mundo. Y bien, pues siendo el primer domingo de este verano que ya está pues cercano al otoño, vamos a ver qué nos depara el destino para presentarles a ustedes una variedad de invitados. Ahora que podemos extender nuestra emisión más allá del horizonte normal de las 4 de la tarde y prolongarnos algún momento, 1 hora, 2 horas, según y depende los invitados que iremos a tener en el transcurso de estos domingos de agosto. Por otro lado, también decirles a ustedes que estoy preparando la aparición de algunos especialistas en otras áreas de la actividad social, todas ellas muy, muy comprometidas y que bien, pues después de los contactos realizados con un gran amigo, tocayo mío, Juan Francisco, desde Chile, pues hemos platicado con la idea de conjuntar una serie de personalidades aquí y hablar de temas variados. Pero pues yo creo que es necesario hacer esta parte musical hoy día con músicas que tenemos y bien, me gustaría de presentar algo más de blues y ver qué nos dice aquí Max Rotundo.
my blues. So the money gonna check. Get down on my knees and pray to the Lord. Bueno, pues acabamos de escuchar a un mexicano, un mexicasteca que es Max Roland de México y a la armónica, y a Jorge Nicolás Costales de Argentina en un jam que se realizó en la Ciudad de México. Y bueno, esto es para decirles que pues todos los escuchas han estado sugiriendo algunas piezas musicales bien icónicas, saben ustedes, pues con la intención de presentar el blues en Europa, que fue el proyecto original. Pues me han llegado a enviar música mis amigos de México y de jams que se han hecho, si no recientemente, sí con la idea de presentar al blues como corriente musical. Y esto me llevó también a establecer pues comunicación virtual directa con algunos otros músicos, concretamente en el caso de Inglaterra con Steve Baker y su Family Band. Y bueno, pues en primer lugar, teniendo la autorización de reproducir alguna de sus músicas o recibiendo trabajos que hacen ellos para las redes sociales o para los conciertos donde se presentan. Y en el caso de Steve Baker, que ha jugado, que ha tocado, que ha participado en festivales internacionales de blues y con grandes artistas, bueno, pues el recuerdo de algunas participaciones. Y bien, pues decir que tenemos ya un material bastante extenso, y por qué no decirles ahorita que me gustaría presentarles a Steve Baker y The Family Band con una participación que dice así. Hi, this is Steve Baker with The Family Band coming to you live from our kitchen. I was born in London in 19
soul. All I wanna do is satisfy your soul. So don't go back to your same old used to be. 'Cause if you like the boogie, you can boogie on down with me. But it's alright, you know that it's alright, it's alright, I said that it's alright. If you like the boogie, you can boogie on down with me. Let's go. Your mama was a hippie, your daddy was a clown. I had to pull you up for you to drag me down. So don't go back to your same old used to be. 'Cause if you like the boogie, you can boogie on down with me. Because it's alright, you know that it's alright, well it's alright, I said it's alright. If you like the boogie, you can boogie on down with me. I was born in London in 1953. I was born in London in 1953. I wasn't looking for the blues came looking for me. I wasn't looking for the blues came looking for me. And if you like the boogie, you can boogie on down with me. Pues Steve Baker y la Family Band haciendo una composición sobre el blues. El blues llegó a mí. Y esto dice así. Bueno, pues es para decirles que son muchos músicos los que realmente han participado y que estoy muy contento. Y bueno, pues una cosa más que en estos momentos se me ocurre decirles es que la parte musical que tendremos con invitados va a ser en directo y que todavía debo el recuento musical de la gira hecha por el sur de la Francia. Este sur de la Francia que pues durante una semana estuve recorriendo y que bien es una experiencia gigante hecha en la búsqueda musical y las apariciones que tuve en pequeños villages, en pequeñas ciudades en el sur de la Francia, partiendo de la ciudad de Nimes en español, y que me llevó a varios lugares. Y bueno, pues ¿por qué no seguir con esta
partida musical y una pieza más de Steve Baker la tendremos con esto. So, nice to be here with you. I'd like to say hi to all my buddies at SPA. We can't keep on meeting this way, but it's probably better to meet this way than not to meet at all. And I'd like to thank Michael DeEath and everybody else at SPA for the invitation and also for the amazing kindness of awarding me the Pete Peterson Lifetime Achievement Award last year. That is very deeply appreciated. There is nothing like appreciation from your peers, and that moves me. Thank you ever so much. We're going to play you a bunch of songs from the last couple of albums which I've released, Perfect Getaway and The Great Divide. This is one from The Great Divide. I'd like to dedicate it to my father-in-law, Carl. This is called Chains. And if I can find the harmonica, then we can play it. Okay. Ghosts that we raise will one day come back to haunt us. The spirits that we summon do not vanish with the dawn. The lies we have told will in time return to taunt us. Friends who are here today, but tomorrow may be gone. A heart like a broken wheel, stuck in a past without a future. A stranger to myself, trapped by things that might have been. If I could shine more light, I might have made a better preacher. If I could find the way from my nightmare to my dream. If I hadn't lost the way back from my nightmare to my dream. But those chains keep dragging me down again. Those chains keep dragging me down, away from the light, away from the sound. They're dragging me down again. They're dragging me down again. Growing up in Hamburg with 3 brothers and 2 sisters, burned out frozen ruins in the winter of '45. Forced to tear up railway tracks for Russian reparations.
scavenging for scraps so the family could survive. Took the ship to Halifax with nothing to come back to. Walking in the summertime, a gold mine in the snow. He told me he rode freight trains like a hobo when he had to. There was no other way to get to where he wanna go. And anything was better than the life he used to know. But those chains never dragged him down again. Those chains never dragged him down, 'cause he knew what he had and he loved what he found. They never dragged him down again. They never dragged him down. No, those chains never dragged him down again. Those chains never dragged him down, away from the light, away from the sound. They never dragged him down again. They never dragged him down again. Pues Steve Baker y la Family Band en un muy acertada presentación ya hace algún tiempo. Y bueno, estamos aquí y somos aquí, y después de la inquietud que me sembró el comentario de que no se estaba escuchando bien la radio por la internet, por la red, pues vuelvo a decirles que recibí también una llamada de confirmación que me dicen que sí, efectivamente se escucha bien nuestra señal, agradeciéndoles a nuestros amigos que se comunicaron. Y bueno, pues seguimos entonces en esta parte musical de la emisión correspondiente a este primer domingo de agosto del año que nos corre, 2003, y viendo también que algunas participaciones enviadas aquí por los escuchas pues son de verdaderamente interesantes. Hay un trío formado por Josso Stefan Trio, que nos trae una pieza de Jimi Hendrix, también icónica, y que, bueno, suena así en esta versión jazzificada.
una realmente intensa interpretación en vivo de Joseph Stephen Trio con una pieza de Jimi Hendrix, y la verdad es que muy intensa, el jazz que se convierte del rock al blues y del blues al rock, es una vivencia muy intensa, y esto es para establecer una diferencia con el concierto de Steve Baker, que pues, ¿por qué no? Seguimos con otra de sus intervenciones. Okay, the next song is a light-hearted look at money and power. This is called Fools and Scoundrels. A one, a two, a one. We are ruled by fools and scoundrels, don't you know? They tell you their way is the only way to go. Now that the truth's gone out of style, you just can't trust that lie and smile. They must be either fools or scoundrels, don't you know? Taxation is for losers, I've been told. But for them that's got the streets are paved with gold. You know their money's all offshore, 'cause they're in a whole lot more. And taxation is for losers, don't you know? So when the rich white tax evaders get to go to jail, could any honest judge ever grant them bail? Why not confiscate their stash, have them thrown out with the trash, make them pay their way, set the sheriff on their trail? You know, Panama's a place I'd like to go. I heard you kick right back, watch that nest egg grow. If I could hide my assets there, then I would never have a cat. You know that Panama's a place I'd like to go. You're gonna have to dig real deep to pay your bone. Maybe you have to run and hide across the pond. If there's justice anywhere, then when you get your share, there'll be a whole lot of righteous shaking going on. 'Cause we are ruled by fools and scoundrels, don't you know? They'll tell you their way is the only way to go. Now that the truth's gone out of style, you just can't trust that lie and smile. They must be either fools or scoundrels, don't you know? They must be either fools or scoundrels, don't you know?
Cliff Baker y la Family Band. Bien, pues, ¿qué les parece ahora algo de Gary Clark? Y esto se las echo en este momento. You started off. Yeah, let's do it. Estas locuras que uno hace aquí en la radio, pues. I like that thing. Bien, pues con esto entramos a la parte final de nuestra emisión y ¿por qué no? Un blues en francés y listos para ponernos en tonalidades. ¿Qué tenemos con esto que dice así? Ce que nous sommes, ce sont ces eaux qui nous ont portés, atomiques et calmes, chargés en sélénium, dissidentes, dissipées
les cellules malléables, les cellules malléables. Ce que nous sommes, ce sont ces ponts qui se sont brisés sur des rives de glace. L'Occident, oxydé, aux idées périssables, aux idées périssables, aux idées périssables. Irons-nous siffler sans intention dans la grande cité, dans les salons, au creux de quelques bouches, au cri des rois, à prix qui nous touche du bout des doigts. Ce que nous sommes, ce sont ces flèches que l'on a tirées dans l'immensité. Ce que nous sommes, ce sont ces graines que l'on a plantées sans fertilité. Ce que nous sommes, ce sont ces pages que l'on a griffées, ivres de vanité, ivres de vanité, ivres de vanité. Irons-nous siffler sans intention dans la grande cité, dans les salons, au creux de quelques bouches, au cri des rois, à prix qui nous touche du bout des doigts. Irons-nous siffler sans intention dans la grande cité, dans les salons, au creux de quelques bouches, au cri des rois, à prix qui nous touche. Eso que somos, y aquí somos, aquí estamos. Dejamos este último blues y nos despedimos hasta la próxima semana, queridos amigos, radio escuchas. Y bien, pues ya tendremos esa tinta que quedó sobre el tintero para escribir la historia de nuestras historias y contarnos cómo vemos el mundo. Lo haremos la próxima semana. Ya vimos dos temas sensibles. Una recapitulación inmediata ha sido el tema del crimen militar, el golpe, en Níger y en Níger. Y el hecho es que las investigaciones que se siguen con la muerte de un periodista, un multiasesinato realizado en México ya hace 8 años, que no va ni para atrás ni para adelante. Hemos dicho, a mi parecer y con toda mi responsabilidad del discurso, es un crimen de Estado. Bien, que si no es una acusación para algún funcionario en particular, es la idea que da el
bueno, vamos a decir, por un lado, el desprestigio de nuestras instituciones dadas las circunstancias de corrupción y por el otro lado, pues ver que también un gobierno que no expira, pero sí se prepara para un cambio en las próximas elecciones, pues complica más nuestras sensaciones y percepciones de las realidades que vivimos en frente a la violencia. Aquí somos, aquí estamos, nos despedimos y seré con ustedes la próxima semana. Yeah.